Bien, pues retomamos esta segunda sesión de la mañana con dos ponentes, dos conferencias que voy a presentar de manera inmediata. La primera de estas conferencias la dará don Juan Miguel Ferrer Gredense. El título de la conferencia es San Ildefonso de Toledo y María, Virgen Madre. Don Juan Miguel Ferrer es madrileño, nació en 1961. Se formó en Toledo, se ordenó en 1985. Es licenciado y doctorado en liturgia en Roma, con una tesis sobre el oficio de Santa Leocadia, defendida en el año 1991. Actualmente es profesor en Toledo y en Madrid y, sobre todo, es presidente de la Sociedad Mariológica Española. A él le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues entramos un poquito en lo que podríamos llamar el túnel del tiempo, porque hemos estado hablando de las perspectivas de la teología contemporánea y aunque ha habido miradas hacia los orígenes y hacia el pasado, en el fondo las referencias han sido a teólogos contemporáneos. Y si Javier decía que hablar de Benedicto XVI podía ser un poco extraño en una semana dedicada a un escrito del Papa San Juan Pablo II, pues yo resulta que voy a hablar de San Ildefonso, que está en el siglo VII. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Bueno, pues porque a mí me toca dar la perspectiva litúrgica. Y la perspectiva litúrgica en el campo de la Mariología y singularmente de la mujer y de María como prototipo de la mujer, madre y virgen, pues es especialmente rico. Un poco fue ya un anticipo la celebración de la Eucaristía en rito hispano-mozárabe que tuvimos ayer, donde, como podrían constatar, los textos de las oraciones son muy ricos. Una de las peculiaridades de la liturgia hispano-mozárabe es que la variabilidad de los textos abarca prácticamente el conjunto de toda la celebración. En el rito romano estamos habituados a ver cómo cambia la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración poscomunión, pero luego funcionamos básicamente sobre 4 plegarias eucarísticas que son iguales y se repiten, aunque tienen siempre también una parte variable que es el inicio de la plegaria eucarística, que salvo la cuarta que lo tiene íntimamente ligado a ella y no puede cambiar, en las demás esa primera parte, el prefacio, antes del canto del Sanctus, es variable. Bueno, pues cuando se están formando las diversas liturgias, en la liturgia hispano-mozárabe entra un criterio de aprovechar la posibilidad de dar variabilidad a todos los textos de la celebración, que al final la liturgia hispano-mozárabe de la misa es como un perchero que tiene lo básico en el ordinario de la misa, pero donde todas las piezas que hay que ir colgando en ese perchero cambian cada día, desde el sombrero a los zapatos. Todo es variable. Pero esa variabilidad la aprovechan los padres de la Iglesia hispana, y veremos hoy el ejemplo de San Ildefonso, para comunicar la doctrina, la enseñanza. Y es que escribir un tratado era una cosa muy provechosa, la hacen muchos padres de la Iglesia, pero los tratados en aquella época los leía muy poca gente. Por lo tanto, si en lugar de un tratado se predicaba, pues la predicación era algo muy interesante, pero la predicación la oían los que estaban allí una vez. Y luego había que esperar a lo mejor, a mucho tiempo para volver a coincidir y tener esa misma predicación. Mientras que los textos litúrgicos se van repitiendo año tras año, cada vez que llega la misma coincidencia del día litúrgico. Y los padres de la Iglesia hispana aprovechan eso
para transmitir toda su enseñanza, toda su reflexión orante sobre las verdades de la fe y sobre el saboreo de las Escrituras en la tradición que ellos conocían y compartían, al pueblo cristiano, que oyendo año tras año esas oraciones, pues terminaban casi aprendiéndose muchas partes de ellas de memoria. Sobre todo en una civilización que seguía siendo muy civilización de memoria, de repetición de un texto tradicional para que uno lo pueda memorizar y formar así con ese texto parte de la propia vivencia personal. Bueno, pues este es el contexto. Empezamos con lo que es propiamente mi trabajo de esta mañana. San Ildefonso, de noble estirpe visigoda, se forma en el ambiente de la casa episcopal de San Eugenio. Algunos llegan a presentar a Eugenio como tío de Ildefonso. Todo apunta a la extrema piedad de Ildefonso. Algunos también dicen que durante un periodo de su vida acudió a formarse a Sevilla en la escuela de San Isidoro. Yo creo que eso no es necesario, el viaje, porque en la casa de Eugenio buena parte de los libros y manuscritos que habría pues eran textos que reflejaban la enseñanza de Isidoro. Y todo esto favorece esta piedad del niño Ildefonso a que desde muy pequeño sus padres le confiasen la educación del niño a los monjes del monasterio llamado Agaliense, uno de los más antiguos y afamados de la ciudad de Toledo. Este monasterio seguía las formas monásticas propias de la antigua Hispania romana. Aún tardaría en entrar en la península la regla de San Benito, aunque hay muchos libros que dicen que Ildefonso era un monje benedictino del monasterio benedictino. Esto es fantasía. No había llegado todavía a España la regla de San Benito. Nuestro santo se formó según los criterios de su tiempo, leyendo y saboreando las Escrituras y recogiendo las enseñanzas de los padres, los hispanos como Leandro, Isidoro, Braulio y los de otros países, sobre todo Jerónimo, Ambrosio, Agustín, León, Gregorio Magno. Todos ellos marcarán de algún modo su teología. Es muy posible que en el contexto del Toledo de su juventud, dos realidades espirituales e intelectuales marcasen también su pensamiento. El deseo de ver extirpado el arrianismo entre los godos y la exaltación de la figura de María como modelo y garante de los monjes y de todos los célibes por el reino de los cielos. Y parece que en nuestro santo se realiza una feliz armonía entre ambos anhelos. Sabemos que el rey Recaredo, en el tercer concilio de Toledo del 589, había hecho el paso oficial del reino visigodo que abandonó el arrianismo primitivo y abrazó el catolicismo. Pero esto es un acto formal, oficial. Luego el corazón de cada godo y de cada familia de godos que se habían convertido oficialmente podía seguir teniendo, y de hecho siguieron teniendo, muchos resabios arrianos. Y lo que tratan los obispos, y en particular como teólogo primero y monje, y luego como arzobispo de Toledo, Ildefonso, es conseguir una verdadera conversión, no simplemente formal. En el monasterio agaliense recibirá las sagradas órdenes, además de ir consumando su integración en la vida monástica, muy vinculada por aquellos tiempos a la actividad y peripecias de la propia diócesis, en este caso la sede regia.
Parece que es en el año 653 cuando se puede intuir que San Ildefonso es uno de los dos abades que firman como tales en las actas del octavo concilio de Toledo, de carácter nacional. Digo que se debe intuir porque aparecen dos que ponen Ildefonso abad y luego otra vez Ildefonso abad, pero no dicen de qué monasterio. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta, pero lo más probable por las fechas es que ya fuera uno de esos dos abades llamados Ildefonsos, nuestro San Ildefonso. Este concilio octavo de Toledo, de carácter nacional, se celebró en la iglesia palatina de los santos Pedro y Pablo bajo el reinado de Recesvinto. Aunque los importantes temas que en él se trataron comenzó por prepararlos Chindasvinto, padre de Recesvinto, con la participación de su gran teólogo de confianza, del rey, que era San Braulio de Zaragoza. El gran tema del concilio será la aprobación de la llamada Lex Visigotorum, el Liber Judicorum, luego conocido como Fuero Juzgo. El gran cuerpo legislativo de la Edad Media hispana, uno de los elementos aglutinantes de nuestra fe cristiana hecha vida, integrando las tradiciones romanas y germánicas bajo los principios morales católicos. Un elemento clave hacia la constitución del reino visigodo de Toledo en una auténtica iglesia ritual. Emerge aquí uno de los grandes problemas de la sociedad hispano-visigoda, la convivencia con la comunidad judía, todavía bastante importante. Los judíos encontraron un espacio de poder e influencia intelectual en el periodo visigodo arriano, convertidos no pocas veces en pieza clave de la administración visigoda, tanto para legislar como para administrar. La conversión al catolicismo de los godos los desplaza y ven cómo la jerarquía católica ocupa los puestos y el favor del poder visigodo que ellos habían detentado. Con más o menos fuerza, los cultos y hábiles judíos favorecerán las resistencias internas de no pocos godos a abrazar sinceramente el catolicismo. El judaísmo, no los hebreos como pueblo, pasa a ser el gran problema del Estado católico visigodo. No sabemos exactamente cuánto tiempo llevaría Ildefonso ejerciendo como abad de la Galiense al celebrarse este octavo concilio toledano. Pero si damos por buena su fecha de nacimiento en torno al 607, tendría unos 46 años de edad y llevaba unos 16 como presbítero en el monasterio. La norma era ordenar en torno a los 30 años, mirando al inicio de la vida pública de Cristo. Vuelve a firmar San Ildefonso como abad en el Concilio Provincial de Toledo, el conocido como Noveno Concilio de Toledo, del año 655. Este concilio se celebra en la Catedral de Toledo, a la que denomina en las actas Basílica de Santa María Siempre Virgen. Es muy posible que San Ildefonso compusiera su famoso tratado sobre la virginidad perpetua de Santa María en los años inmediatamente anteriores a ser elegido abad o en sus primeros tiempos de abad, a no mucha distancia, antes o después del Concilio General del 653. Esta obra sobre la perpetua virginidad será la respuesta clave al problema de fe del que se suponía culpables a los judíos y que sostenía espiritual e intelectualmente el criptoarrianismo de no pocos godos.
El ciclo de concilios presididos por San Eugenio, predecesor de San Ildefonso en la sede arzobispal de Toledo, será clausurado por un nuevo concilio nacional celebrado en el año 656, el 10º de los toledanos. Lo más notable de este concilio es el cambio de fecha para todas las iglesias del Estado visigodo católico de la fiesta de Santa María, que celebraba a la Madre de Cristo con ocasión del anuncio y encarnación del Verbo en ella. Tanto el canon conciliar como la misa y el oficio para la ocasión se componen, y así se suele entender, por la mano de San Ildefonso, por el estrecho contacto doctrinal con el tratado de San Ildefonso al que hemos hecho referencia de la perpetua virginidad. No obstante, en las actas de este concilio del año 556 no firma ningún abad, tampoco Ildefonso. Pero al año siguiente, tras el fallecimiento de San Eugenio, San Ildefonso es elegido su sucesor. Claramente, San Ildefonso era la figura moral e intelectual del momento, íntimamente ligado a la lucha por superar el arrianismo y a la devoción a la siempre Virgen María, Madre de Jesucristo y modelo de la virginidad cristiana. San Ildefonso será arzobispo de Toledo unos 10 años, del 657 al 667. En este tiempo, por circunstancias diversas, no podrán reunirse concilios nacionales y no nos han llegado actas de concilios provinciales de Toledo tampoco. Solo nos consta el concilio provincial de la Lusitana, celebrado en Mérida en el año 666, el año anterior a la muerte de San Ildefonso. Quiere decir que era una época que por seguramente motivos políticos no fue fácil convocar concilios y por eso en esos 10 años solo hay un concilio, el celebrado en Mérida. El estudio de las fuentes litúrgicas y patrísticas de este periodo apunta al protagonismo de Ildefonso en Toledo, primero como abad, luego como arzobispo, en toda la vida eclesial. Muestra una gran actividad intelectual y pastoral en la que nuestro santo trabaja mucho y genera una escuela que deja una marca profunda en la espiritualidad y en la teología. Junto a las obras atribuidas directamente a San Ildefonso estarán las huellas personales y las de su escuela, muy presentes en toda la liturgia que hoy conocemos como hispano-mozárabe. De San Ildefonso se conocen 3 tratados que se suceden cronológicamente. Primero, el de la perpetua virginidad de Santa María, que hemos situado en sus primeros años como abad y en la proximidad con el 8º concilio de Toledo. Segundo, el tratado del conocimiento del bautismo, que por su temática fuertemente pastoral creo conviene vincular a sus primeros años como arzobispo de Toledo. Y el tercero, titulado El camino del desierto, que es el más espiritual. Se trata de un ensayo de teología simbólica, lleno de contenido bíblico y de experiencia espiritual, que hemos de situar al final de su ministerio y de su vida terrena. Me atrevo a decir que formando unidad con otro acontecimiento de su vida, la aparición de la Santísima Virgen María Ildefonso para revestirlo de gloria. En el presente trabajo intentaré presentar la imagen de María, la mujer, Virgen, Madre y Madre Virgen en la obra de San Ildefonso y su escuela toledano-agaliense, haciendo las oportunas referencias a las motivaciones teológicas y a los objetivos pastorales de San Ildefonso, tras su insistencia en proclamar la peculiaridad
de la concepción y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, así como la perpetua virginidad de su madre. La Virgen, a la que propone como señora, dueña, maestra, especialmente a religiosos y clero en general. Una teología, una espiritualidad y una piedad popular para poner remedio a un grave problema que amenazaba con dividir y paralizar a una sociedad, a un Estado naciente y desde allí a la entera Iglesia, por el problema de ese criptoarrianismo. Paso siguiente, la huella del arrianismo godo y la respuesta católica. El origen del arrianismo de los visigodos. No sabemos mucho del arrianismo y en particular del arrianismo del pueblo godo, su teología, su liturgia, su disciplina canónica. Muchos autores hoy apuntan a una sistemática destrucción por parte del catolicismo de todos los testimonios de su fe y de la vivencia de la misma. Y esto tanto tras la victoria católica sobre el primer arrianismo, tras el Concilio de Nicea del 325, como en los diversos territorios controlados por los godos cuando estos fueron abrazando el catolicismo, singularmente, en el caso que estamos tratando más de cerca, en Hispania, tras el 589, el tercer Concilio de Toledo. Singular hubo de ser el momento de su abrazar como pueblo la fe de los bizantinos en tiempos del obispo Ulfila, años 311 a 383, se enmarca la vida de Ulfila. El testimonio de su traducción de la Biblia y para ello la creación de un alfabeto y escritura para la lengua hablada por su pueblo, del que la Universidad de Uppsala en Suecia conserva el llamado Codex Argenteus, el libro de plata, da fe de la importancia que tuvo esta obra de Ulfila. Ulfila nace en este pueblo, adquiere la fe cristiana bajo la forma arriana en Bizancio y luego es el gran evangelizador de su pueblo godo. También hay que tener en cuenta que da fe de abrazar la fe en su forma arriana por parte de los godos, el credo que le atribuye su discípulo Ausencio Ulfila, que lo reproduce en un escrito conservado hoy en París. Pero poco se puede encontrar sobre lo concreto de la vida y fe del pueblo godo en su etapa visigoda, en su etapa arriana. El estudio en Ravenna de los monumentos religiosos levantados allí por los ostrogodos, final del siglo V a inicio del siglo VI, tampoco parece satisfacer mucho nuestra curiosidad sobre sus originalidades rituales. Todo apunta a que en el aspecto externo de su culto y de su vida, en su lenguaje religioso, no parecían diferir mucho de los católicos, pero ellos daban un sentido distinto a las expresiones de fe, de modo que, como ya vimos, su interpretación de la Trinidad y de Jesucristo se hacía más próxima a un monoteísmo absoluto. ¿Tendría esto consecuencias en lo antropológico y en lo soteriológico? Lo que es evidente es que el Padre se aleja de la creación y de la humanidad en concreto y deja esta relación en manos de quienes son los comprendidos dioses menores, según esta fe arriana, el Verbo y el Espíritu Santo, que son Dios, entre comillas, solo desde la perspectiva de los seres humanos. Implicaciones del arrianismo en la vida de la comunidad. En este sentido, merece la pena señalar que en el momento que la Iglesia combate el arrianismo, insiste no solo en la profesión de fe trinitaria, sino también en el valor de la virginidad consagrada
con el impulso del monacato y con la disciplina del celibato sacerdotal. Tanto el Hispano Concilio de Elvira, en torno al año 300-306, como el Ecuménico de Nicea del 325 son buena prueba de ello, así como las posiciones de figuras como San Antonio Abad, del que vive entre el 251 y el 356, o San Pacomio, 292-348. Todo parece apuntar a que el arrianismo no propiciaba la vida monástica y en su disciplina no fomentaba tampoco el celibato del clero. El ambiente ildefonsino será claramente antiarriano, fuertemente monástico y partidario de exaltar el valor de la virginidad asociada a la divinidad, a nuestra redención y a nuestro horizonte escatológico. Tercero, algunas respuestas en la Hispania católica a estas consecuencias del arrianismo. En este sentido es claro el testimonio de nuestra liturgia y el papel que en ella se otorga a ciertos santos. Veamos en primer lugar algunos textos sobre San Juan, el apóstol y evangelista, tomados de la misa del día de su fiesta. Allí podemos leer el leilacio, el equivalente al prefacio. A él, el Señor, que le había elegido célibe, encomendó desde la cruz su Madre Virgen, y a él le mostró en maravillosa revelación lo que había de enseñar en forma misteriosa. A él le hizo glorioso sin previa efusión de sangre y le conserva así incorrupto hasta su venida gloriosa. Y en la oración por santos de esta misma misa, que se celebra el 29 de diciembre en la liturgia hispana, leemos: «Feliz vientre el que engendró tal hijo, dichosa cabeza que se reclinó en tal pecho. Gloriosa ciertamente María, que engendró a Cristo, pero también glorioso Juan, que se recostó en Cristo. Premio semejante para ambas virginidades que se alcanza a ver en su resultado. María, sin sufrir tormento alguno de persecución ni muerte, sale silenciosamente de esta vida. Juan, conociendo de antemano el día de su marcha, manda que le preparen la sepultura y tras decir adiós a los hermanos, allí descansa sin pasar por las molestias de la muerte». Y en la introducción al Padre Nuestro de esta misma misa se lee esta frase: «Y como al apóstol Juan no le dañó el veneno que le dieron, tampoco a nosotros nos perjudique el virus escondido de nuestros pecados ocultos». Si es cierto que toda la misa está inspirada en textos apócrifos muy antiguos, como el libro secreto de Juan, que es ya citado por San Ireneo en el capítulo 29 del libro primero de su Adversus Hereses, los autores hispanos ponen unos acentos particulares a los datos y tradiciones giovaneas, dando su particular interpretación de todo ello. Juan es asociado a María por la virginidad. Esto establece entre Juan y Cristo un vínculo especial, como ocurre con la virginidad de María. A ella la asocia a Cristo haciéndola su verdadera madre, a él convirtiéndole en el discípulo amado, depositario singular de la revelación. Los dos, María y Juan, en virtud de esta virginidad y del vínculo que entraña con el Salvador, merecen un final, escatología, singulares. De ambos se sigue una gran enseñanza para los fieles, singularmente para los llamados al celibato, vírgenes consagradas, monjes y clero, que los lleva a vivir con más convicción la aspiración a la santidad, el camino de los mandamientos, a no sucumbir a la ponzoña de la tentación, en una palabra, a vivir ya en prenda
la gloria futura. La virginidad conecta con el camino de la vida celestial en el cumplimiento ya aquí y ahora de la voluntad divina. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Leemos en el Padre Nuestro. Y leemos en Marcos 12, serán como ángeles en el cielo, pero no por la negación de la condición humana, sino por su inmersión en el misterio pascual de Cristo para ser signo en la tierra, de la tierra nueva y de los cielos nuevos. Toda esta doctrina se convierte en un estímulo para comprender la grandeza del Evangelio cristiano y del eterno proyecto de Dios frente a los empequeñecimientos de los que le hacen objeto los arrianos y los infieles. En segundo lugar, acerquémonos ahora a la celebración de unos curiosos esposos, Julián y Basilisa, por cierto, que tienen ermitas por esta zona de Galicia, ambos santos, cuyo martirio se celebra el 7 de enero, a la vuelta de la Epifanía. Se trata de unos esposos que deciden de común acuerdo vivir su alianza sin mantener relaciones maritales. Se convierten curiosamente en impulsores y curadores, él de monjes y ella de vírgenes consagradas. Pues bien, en la misa de su fiesta del 7 de enero, en la pospridie, se indica todo esto. No por desprecio al matrimonio, sino como expresión de una realidad llamada a ser permanente en cada ser humano. Su culto se convierte en un elogio del celibato y es particularmente cultivado en Hispania por los ambientes monásticos. Parece que a Toledo y la Hispania visigoda el culto llega de la mano de los monjes que vienen de Egipto tras la invasión musulmana de las tierras del Nilo, probablemente coincidiendo con las invasiones de los sasánidas, años 616 y luego definitivamente a partir del 642. Leemos el leilacio de esta misa del 7 de enero. Así que nuestro Señor Altísimo vino a nosotros humilde, pero no vino vacío, pues trajo consigo el don del amor con el que guiaría a los hombres a la participación de su divinidad. Y la misma caridad que trajo Cristo a la tierra, llevó de la tierra al cielo el mártir Julián. La caridad que resplandeció en el Señor se reflejó en el siervo. El admirable poder del Salvador opera en su madre la maravilla de la virginidad perpetua y demuestra en el mártir San Julián a dónde puede llegar la caridad invicta, pues en la Virgen se mantiene la integridad inmaculada y en el mártir permanece la íntegra virtud del amor, por lo que mereció subir al reino de los cielos en este tiempo en que Cristo el Señor se dignó aparecer encarnado en este mundo, el mismo Cristo a quien en la unidad de la Trinidad no cesan de alabar. Y en la benedicción de la misa se dice: Dios Todopoderoso, que colmó con los dones de su gracia a Julián y Basilisa, de forma que, unidos en matrimonio espiritual, no llegaran nunca a la unión corporal, os conceda a su ejemplo el don sublime de la castidad y os haga también semejantes a ellos en la práctica del amor divino por el fervor del Espíritu Santo. Si un modo de responder desde la liturgia al arrianismo fue dirigir oraciones a Cristo, algo raro en la liturgia romana, pero muy común en la hispano-mozárabe, o hacer alusiones explícitas a la Trinidad o a Jesucristo Dios, otro modo será este, que vincula la virginidad, celibato en sentido más amplio, a los misterios de la Encarnación y la Pascua y a su dimensión soteriológica que se manifiesta en el signo del celibato y lo hace anuncio de las realidades escatológicas que esperan a todo ser humano y que llegan a anticipar en la vida de algunos santos. Es muy interesante también el tratamiento que hace en este sentido de María Magdalena.
y cómo puede asociar la Virgen María a la que fue pecadora, pero por el perdón de Cristo quedó cancelado completamente su pecado y comienza esa vida nueva, esa vida ya celestial, de la mano de Cristo y de su gracia. Pero me salto este tema para ir acercándonos más a lo que era el centro de nuestro tema y nos queda poquito tiempo. Entonces luego entro como un bloque importante de la exposición en la gran lección de San Ildefonso frente al arrianismo, que es la misa que compone para el 18 de diciembre. Y me voy saltando los prolegómenos directamente a esta misa. Trato también de la misa que vimos ayer y por eso me ahorro toda esa parte. El formulario de misa del 18 de diciembre. El 18 de diciembre nace como fiesta de Santa María, pero en el 25 de marzo. La encarnación del Verbo se convierte en fiesta de Santa María. La misa que celebramos ayer posiblemente nació compuesta por San Ildefonso para celebrar a Santa María el 25 de marzo. Pero cuando el 10º Concilio de Toledo traslada la celebración por criterios teológicos y pastorales de la encarnación del Verbo del 25 de marzo, que se celebraba en prácticamente todo el mundo, a celebrarla aquí el 18 de diciembre, como inicio de una novena de la Navidad, pues le lleva a San Ildefonso a componer una nueva misa para este día 18 de diciembre. Sigamos por buena la hipótesis de la que hemos partido. San Ildefonso había ya compuesto casi en los mismos años que su tratado sobre la virginidad perpetua de Santa María un primer formulario para la fiesta de Santa María, cuando aún se celebraba el 25 de marzo. Este es, como anteriormente hemos propuesto, el que luego se convirtió en el formulario del misal hispano-mozárabe para el común de Santa María. ¿Era necesario, tras el decreto del canon primero del 10º Concilio de Toledo, componer un nuevo formulario? Estrictamente no. Pero es evidente que la lucha por extirpar el arrianismo y sus muchas y graves consecuencias era el centro del proyecto vital, espiritual y pastoral de San Ildefonso. Y por eso compone esta misa. Vamos ahora a ver algunos textos de esta misa. Leemos en la Oratio Admonitionis, que era como la munición para entrar en los dípticos, que sustituyen a lo que en el rito romano es la oración de los fieles. Y ahí dice el texto: ¿cómo ensalza a la Virgen para que le conciba? ¿Cómo premia a la madre cuando le da a luz? Él se ha hecho al mismo tiempo don e hijo. Infundido en ella, le otorga lo que a ella le falta. Nacido de ella, no se lleva lo que a ella le ha dado. No le priva del honor de llevarlo en su seno, ni la entristece con los dolores del parto. Y más adelante sigue el mismo texto de la oración Admonitionis. Oh inefable acción de Dios, dentro se experimenta el crecimiento del poder divino y fuera no se pierde la perfecta virginidad. El Hijo unigénito de Dios sale de las entrañas maternas sin abrir la vía natural del parto. Al ser concebido y al ser alumbrado, sella el seno de la Virgen y lo deja intacto. En esto, por lo que se refiere a nuestra salvación, la misma naturaleza humana resulta una victoria, pues con este parto ha vencido al enemigo no menos que lo hará con el duro combate, la referencia a la cruz. Y es que por el misterio de su concepción, el enemigo se ha dado cuenta de que el que nace viene para reinar. Y en el mismo formulario, en la oración alia, entre los dípticos, leemos: Señor Jesucristo,
Tú eres el Verbo que te has hecho carne, de manera que el seno virginal te concibiera por la sombra del Altísimo y para darte a luz no tuviera que abrirse la puerta del cuerpo materno. Que solo tú tengas entrada en la mansión que para ti solo hemos preparado. Se salta de la Virgen a los orantes, a la Iglesia orante. Para que complaciéndote tú mismo en la pureza de nuestras almas, te dignes ser guardián de tu propia obra y mores en ella perpetuamente. Y leemos en el prefacio, en Leilacio: es justo y necesario que te demos gracias, Padre Todopoderoso, con tal que des antes a tus deudores lo que tienen que devolverte por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, nacido de ti, Dios Padre sin principio y contigo coeterno, sin diferencia ni mutación, igual a ti en todo, no por adopción, sino por generación, no por gracia, sino por naturaleza. Descendió por misericordia al seno de la Virgen elegida y santificada, y nació inefablemente sin ninguna mancha de pecado. Instituyó para nosotros este día que con tanta devoción celebramos. El ángel anunció que iba a ser concebido. Fue concebido en el misterio de una fe singular y nació sin ningún pecado. Solo él tuvo una concepción nueva e inusitada, de la que no se deriva la muerte, y un parto virginal sin dolor para su madre. Solamente él fue concebido admirablemente sin concurso de varón y pudo nacer felizmente sin inclinación a la muerte. Y finalmente, en la oración post Sanctus leemos también: santo y bendito es en verdad nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Él confirió a la Virgen la castidad y no privó a su madre de la gloria de la virginidad. Quiso nacer de ella por nosotros y por nuestra redención no dudó en aceptar la muerte. Y en la oración que introduce el Padre Nuestro leemos: este Padre que quiso que su Hijo naciera del seno de la Virgen Madre, nos libre de toda mancha de la carne y de la sangre. Así como la Virgen, cubierta por la sombra divina, concibió y dio a luz, también nosotros, encendidos por la divina inspiración, profesemos públicamente lo que hemos concebido del Espíritu Santo, a quien recibimos por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos terminar con la bendición de la misa de este día. Nuestro Señor Jesucristo, que en la plenitud de los tiempos nació de la Virgen, brille en vuestro corazón con el resplandor de la virginidad de María. Y aquí se expresa la fe. Y el que por el anuncio del ángel entró en el seno de la Virgen, os instruye y os fortalezca con la celebración sacramental de este misterio. Fe, celebración, para que celebréis hoy con toda devoción la fiesta de su concepción virginal y lleguéis a la Navidad de nuestro Redentor con ánimo alegre y con limpio corazón, la transformación de la vida. Bueno, pues ya termino y simplemente paso, saltándome todo lo que queda, a la brevísima conclusión general que he hecho del trabajo. Efectivamente, en la Mariología y Piedad Mariana de San Ildefonso se unen para sanar plenamente la herida arriana la proclamación de la recta fe, el elogio de la virginidad y el celibato por el reino de los cielos y la llamada universal a la santidad. Y de todo ello se deriva una visión buena del ser humano, hombre o mujer, redimidos por Cristo y llamados en él a realizar por el camino de la obediencia amorosa y filial a su palabra la misma gloriosa plenitud de la naturaleza humana que se manifiesta en el alumbramiento de Cristo, en su resurrección y apariciones y ascensión al cielo, como también se manifestó en la maternidad virginal de María y en su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Gracias.